Aló. Aló. Sí, estamos con audio. No, espero que se escuche. Bien. Bueno, iniciamos la reunión ordinaria del Consejo Ciudadano el día lunes 2 de mayo. Hay algunos ajustes en la tabla que se les envió. Ahí. Aló. Aló. Sí. Respecto de la tabla que se les envió el jueves en la tarde, hay algunos cambios. Se excusó de asistir la señora directora del Consejo Nacional para la Infancia, señora Estela Ortiz, y quedamos de programar esa audiencia para otra ocasión. Yo cumplo con decirles a ustedes que el sentido de esa visita era análogo al sentido de la visita que nos hizo el ministro Barraza, es decir, contarnos en qué consistiría la campaña de educación cívica que se dirige a los niños, en el entendido que no se trata de una parte del proceso de diálogos constitucionales que desemboca en las bases ciudadanas y que por lo tanto no está bajo la jurisdicción, por llamarlo de alguna manera, de este Consejo, pero que parecía conveniente, y yo estuve de acuerdo, explicar en qué consiste para efectos que nosotros supiéramos y no hubiera confusión después por la prensa y alguien pensara que se está llevando adelante un esfuerzo a nuestras espaldas o sin que nosotros sepamos. Así que quedó reagendado. Yo creo que esta reunión debe cumplir varios propósitos. A mí me parecía importante hacer alguna especie de balance. Le pedía a Andrés Bodanovich que recopilara información sobre el estado de avance del proceso. En segundo lugar, en nuestra distribución de tareas, nosotros nos hemos repartido tareas. Yo creo que sería bueno dar cuenta de algunas de esas tareas. Héctor Meri y yo hemos asistido en los últimos días a 2 reuniones en el Palacio de la Moneda y hemos entendido que estamos actuando como representación de ustedes. Y por lo mismo tenemos que dar cuenta de lo que nosotros observamos. Francisco Soto, que va a llegar en algunos minutos más, ha estado viendo otros temas. Yo me he reunido con otra gente. Entonces hay una serie de cuestiones que hay que actualizar. Y por otra parte tenemos que, me parece, avanzar en una distribución, en una planificación de nuestra participación más activa en los días que vienen. En la medida que aumenta el número de encuentros que se realizan efectivamente, va a ser bien importante que nosotros nos despleguemos. No sé si todos, pero muchos de ustedes ya le hicieron llegar a Andrés Bodanovich una disponibilidad. Ahora, conversando con algunos de ustedes, ya no recuerdo si fue con Lucas, con Arturo, con Héctor, con Francisco, no me acuerdo con quién, me decía esa persona que era bueno que de todas maneras todos tuviéramos disponible el calendario completo, porque a veces uno tiene una ventana de oportunidad que no ha anticipado. A veces uno, un día sábado en la tarde, de repente tiene la oportunidad, entonces poder llegar y decir, ¿sabes? Voy y me constituyo en tal lugar porque puedo hacerlo. Entonces no estamos obligados a tener que mandar la disponibilidad varios días antes. Entonces, yo no lo había conversado con Andrés, pero la idea es que a la brevedad todos tengamos una descripción total. Estoy pensando en términos prácticos. Uno podría dejarlo entregado al criterio de cada uno, sin necesidad de concertarnos, o podríamos pedirle a aquel que decide ir a algún encuentro, avisar al colectivo, digamos. Oye, yo voy a ir mañana a las 10 de la mañana, pero una de esas eso le ayuda al otro somos más eficientes y no nos encontramos 2 en el mismo encuentro. Podríamos determinar que cada uno quede a cargo de hacer el llamado telefónico, si es que tenemos teléfono, si se trata de una casa particular. Yo sería bien delicado en términos de avisar
antes de llegar a un domicilio particular. No creo que sea terrible porque a uno le pueden decir que se quede afuera, digamos, pero creo que tratándose de domicilios particulares deberíamos tratar, ya sea a través de la Secretaría o personalmente, llamar o mandar un correo electrónico, decir, mire, somos consejos de observadores, nos gustaría poder asistir 20 minutos, media hora, por favor, a tal hora. ¿Ah? Entre otras cosas, fíjense lo que voy a decir, uno se arriesga a decir estas cosas, pero incluso en términos de seguridad, por la seguridad de las personas, no me gustaría que alguien abusara de la existencia de esta institución para visitar casas con otros fines, con otros propósitos. ¿Mm? Entrar a robar. Exactamente. Entonces, dado que no quiero darle un pretexto adicional a nuestros, para que más encima seamos responsables de un aumento en la tasa de criminalidad. Entonces, me parece sensato, Juanita, por favor, que Juanita Parra. Sí, usted acaba de decir que uno va a presentarse, puede decir que va a ir unos 20, 30 minutos. Lo que me da a entender que a nosotros no nos corresponde, si vamos a un encuentro, estar en la totalidad de ese encuentro. O sea, yo no sé si estoy en falta. Yo he ido a un encuentro el día miércoles pasado y fui a la última parte. No llegué desde el principio. Me dijeron que partía a las 9, llegué como a las 11:15. Y estuve la última media hora justamente para verificar que se llenara el acta. No sé si ustedes han entendido que es necesario que estemos las 3 horas y media o 4 horas. Es que eso yo creo que es importante aclararlo para que no cometamos... O sea, cuando uno revisa la pauta de evaluación, uno ve que, digamos, el ideal de la pauta es estar presente en todo el encuentro. Sin embargo, si por cualquier razón no es posible, bueno, eso hay que consignarlo nomás entre los comentarios de la pauta de observación. O sea, uno observa lo que uno puede observar nomás. Pero no iremos a quedar como faltando a nuestras funciones o compromisos. Lucas Sierra. Gracias, presidente. Yo lo medio fresco porque no ha ido ninguno todavía. Dicho eso, hay cuestiones que observar hasta el final, porque al final se recopilan las conclusiones, las actas, y eso, o sea, sí hay que ir en algún minuto, tal vez sea mejor tratar de ir al final que al principio, digamos, y que hay que elegir. La otra es ver todo el proceso. Disculpa, Lucas, pero como me ha tocado, yo he ido a 3, 4 ya. Yo revisando la pauta, se pueden responder todas las preguntas seriamente y honestamente, llegando en la mitad. Las preguntas, por ejemplo, nombre del coordinador, ¿hay algún facilitador presente? ¿Están las 15 personas? ¿Se levantó el acta? Claro, alguien podría decir, ¿qué pasa si durante la primera hora hubo solamente 7 personas y cuando tú llegaste aparecieron los 15? Claro. Pero la verdad es que no hay ninguna pregunta en que a uno le pregunten como observador, ¿usted vio que en la discusión de los derechos se dio un debate legítimo? ¿Usted vio que en la discusión de los valores se dio...? No hay preguntas segmentadas respecto a las 4 partes. O sea, yo por lo menos, si estoy en falta, yo sentí el día miércoles al pasado, que yo había cumplido con mi tarea sin haber estado la primera hora y media. Pero no sé, lo dejo Francisco. Hay un plus asociado a nuestra presencia en estos encuentros, y es el de que los participantes nos ven o nos pueden ver como expertos para desahogar o responder algunas inquietudes en torno a la relevancia constitucional de los temas que se abordan. Entonces, el estar presente, ojalá, en la plenitud del desarrollo del encuentro es deseable. Tanto por esto cuanto porque la certificación de conformidad que debemos hacer se
está en condiciones de producir cuando culmina el encuentro. Entonces, déjeme, se ha planteado una cuestión, no estaba previsto que lo conversáramos, pero nosotros, el tiro, Juanita, nosotros, déjeme tratar de hacer memoria, nosotros nos comprometimos en una votación dividida a supervisar los encuentros locales. Dijimos en ese acuerdo que íbamos a hacernos cargo de revisar una muestra del 3%. La manera en que se cumple ese porcentaje, esa cuota, no sé si quedó establecida como que nosotros nos hacíamos cargo de estar las 3 horas en el 3% de todos los encuentros. La pauta que yo he tenido en mis manos y la que he llenado, por ejemplo, pregunta si hay algún facilitador presente. Nosotros hemos conversado que una de las maneras a través de las cuales nosotros podíamos dar fe de que estos encuentros se habían realizado es a través de los facilitadores. En todos los encuentros en los que yo he estado había un facilitador. Incluso hubo 2 facilitadores en uno de ellos. ¿Ah? Entonces, en el fondo lo que quiero decir es, ¿qué vamos a entender por encuentro auditado? ¿Va a ser encuentro auditado el encuentro donde hay un facilitador? Más el encuentro o en que hay un observador durante todo el encuentro, durante la parte final del encuentro. Estoy pensando en esa cuota del 3%. O, más allá, nosotros nos dijimos cómo íbamos a cumplir esa cuota. Uno podría perfectamente pensar que se cumple un porcentaje de esa cuota por controles ex post, es decir, una vez que termine esta etapa, el 25 de junio, agarramos las 922 actas que hemos recibido de todo Chile y decidimos, vamos a auditar estas 60 actas. Ex post. Y nos ponemos a revisar, hacemos llamados telefónicos, verificamos quién es la persona que lo hizo, cuándo lo hizo, cómo lo hizo, y quedamos satisfechos de que respecto de ese 3% realmente podemos dar fe. Yo cuando miro el acuerdo no veo que nos hayamos comprometido con una única manera de auditar. A mí me gusta mucho que en lo posible vayamos a la mayor cantidad de encuentros como observadores. Yo puedo ir a más encuentros si voy 1 hora, si voy 3 horas y media voy a menos encuentros. Estoy siendo bien transparente. Para mí ir de noche, los días de semana, es bastante más fácil si yo me pongo de acuerdo y llego a la última hora y no que estoy desde las 9 hasta las 12 de la noche. Entonces, en el fondo lo que quiero comentarles es que yo tengo la impresión de que existiendo un abanico de medidas para auditar, y no siendo nuestra presencia todo el rato la única, quizá debiéramos adoptar un criterio más flexible, que se considere auditada válidamente un encuentro por el hecho de que fue un observador, uno de nosotros 14, y estuvo especialmente en la parte en que se levante el acta y se firme el acta, que es el momento, el equivalente a la consagración. Se ofrece la palabra. En el encuentro que yo estuve, los facilitadores, cuando yo llegué ya estaban ahí, me dijeron que ellos se iban a retirar antes, que ellos querían ver que todo estuviera funcionando bien y ver, no sé, estuvieron como la primera hora y se empezaron a ir, eran 4 y se empezaron a ir de a poco. La facilitadora legal fue la que permaneció más tiempo, pero no estuvieron todo el encuentro. Entonces, también, si hacemos lo mismo que ellos o nos ponemos en un paralelo con ellos, sería normal también que no estuviéramos en la totalidad de un encuentro, no sé. Porque no sé si hay facilitadores que se quedan todo el encuentro o esa cláusula estaba estipulada que debiesen quedarse todo el tiempo. No, o sea, pero yo entiendo que el encuentro autoconvocado es válido sin necesidad que esté ni observador ni facilitador. Estamos hablando más bien de un mecanismo de control que nosotros diseñamos y es para... no 3%. Ya.
Entonces, ese porcentaje tiene que ver no con la validez de los encuentros, sino con la validez de nuestro rigor observacional. Yo estoy muy convencido, más aún si es 7%, que debiéramos descansar mucho en ese control ex post y no autoimponernos la tarea de ir al 7% del total. Ahora Andrés va a dar números de cuántos encuentros se han registrado ya. Yo esperaría que tuviéramos pronto información sobre cuántos se han realizado. Pero, en fin, ofrezco la palabra. Sería bueno tener un criterio sobre esto que estamos conversando, porque tarde o temprano tenemos que hacer el cierre en 2 meses más y determinar este 7% cómo se cumple. Yo pensaba que ya estaba cumpliendo mi parte del 7% con mi asistencia. Está anotado. Bueno, respecto a la forma de hacer la observación, la verdad nosotros tenemos, la única orientación que nos hemos dado ha sido la ficha, pero aparte de eso no hemos generado otra cláusula, otra regla. En materia de la experiencia internacional, la observación electoral, por la misma naturaleza de los procesos, establece que no hay una necesidad de observación permanente todo el proceso desde el principio hasta el final, sino que se establece una regla de 30 minutos en el acto electoral, estar por lo menos 30 minutos presente en ese acto. Respecto de lo nuestro, yo creo que efectivamente el criterio de los momentos clave, especialmente cuando se firma el acta y poder percibir algún momento en la discusión y poder, sobre todo, cuando uno llega, no necesariamente al principio, cuando uno llega a poder dialogar con las personas para ver si antes han ocurrido ciertas cosas, creo que puede ser un estándar suficiente como para dar cuenta de nuestra actividad. Entonces, un criterio, digamos, de observación sustancial que nos permita responder nuestras preguntas sin necesidad de estar desde un comienzo hasta el fin, porque recordemos que los encuentros duran por lo menos 3 horas, por lo menos. Pueden durar perfectamente 8 horas, 10 horas, dependiendo del grupo. Arturo Fernando. Gracias. Me aprovecho de la cortina musical de fondo para recordar un punto por el cual, señor presidente, yo estuve en el voto de minoría en ese acuerdo sobre la observación de encuentros locales. Y yo creo que vale la pena recordarlo para ver cómo interpretamos los desafíos actuales, habiendo triunfado la idea de observar. Y el punto era que este Consejo no tiene en realidad medios humanos, ni financieros, ni jurídicos para hacer una buena observación de los encuentros locales. Con esto no quiero reflotar la decisión, ya se tomó. Con esto quiero sencillamente decir que no es fácil acometerla, porque pueden ser muchos, el tiempo nuestro es limitado, yo ahí hago un paréntesis, y yo no dispongo de mucho tiempo para ir ni siquiera a la muestra. Haré todo los esfuerzos posibles, pero compatibilizado con compromisos previos que todos aquí tenemos. Jurídicos, porque tal como decía Francisco, entiendo que lo decía y estoy seguro que lo piensa, la inviolabilidad del hogar es una de nuestras limitaciones para poder irrumpir, digamos, en un encuentro local que se lleva a cabo en un recinto privado. Materiales, ¿cómo hacerlo para hacernos cargo de estar esas 3 horas y media en la máxima cantidad posible para llegar a una cuota al menos del 7%? Todo esto lo tenía presente, presidente, y yo creo que ya que se resolvió hacerlo, tenemos que interpretarlo con cierta flexibilidad para poder llegar a algo, ¿no? en un contexto que no conocemos bien. Piensen ustedes, a diferencia de los encuentros de los cabildos regionales o provinciales, donde la autoridad respectiva abrirá las puertas del recinto fiscal que corresponda, pero en un domicilio nosotros no tenemos la más mínima facultad para salvo la buena voluntad para entrar, ¿no? Lo pienso de esa forma porque imponernos una cuota muy alta de observación de encuentros locales va a ser imposible de ejecutar, presidente. En la línea de lo que se ha conversado, podríamos, quizá ustedes quieren que tengamos más discusión sobre esto, pero mientras antes tengamos un criterio más serio, ¿no es cierto? Podríamos empezar a reflexionar en la línea de que este 7% se va a construir sobre la base de combinar observaciones in situ, digamos, presenciales, ya sea de nosotros
o de los facilitadores, y control a posteriori de las actas. Claro, hay que pensar qué tipo de examen serio se puede hacer sobre las actas. Llamar a la persona que da el teléfono, enviar un correo, confirmar con esa persona la seriedad de los datos que constan en el acta. Pero yo, en la línea de lo que dice Arturo, si son 1000 encuentros, por ejemplo, si son 1000 encuentros, el 7% es 70. Ahora, no creo que podamos ir a 70 encuentros. Podemos tratarlo. Nosotros pedimos recursos a CESPRES para que cada uno de nosotros pudiera, además de lo que puede hacer en la región metropolitana, ir en todas ocasiones a regiones. Nosotros podríamos hacernos cargo de 40 encuentros entre todos, 45 encuentros. Pero yo creo que hay que dejar establecido desde ya que está la otra posibilidad del control ex post. Todavía no tengo claro exactamente qué consistiría esa revisión del acta. Pero me parece que en todo caso que se sepa, solo que se sepa que nosotros vamos a revisar las actas en miras de encontrar que son actos que honestamente ocurrieron, es un disuasivo contra la eventual fantasía de alguien que quiere inventar un encuentro que no ocurrió. Lucas Sierra. La memoria es frágil, por eso estoy viendo aquí el acuerdo número 4, que fue donde acordamos esto el 18 de enero, y dice, por otra parte el Consejo acuerda que conforme a los estándares internacionales de observación, el Consejo realizará una muestra del orden de 7% de los encuentros locales sobre los cuales se constituirá presencialmente, fiscalizando la formalidad, que se cumpla la asistencia mínima y que el registro de resultados del diálogo vaya en estas actas, que la participación de los asistentes no se vea impedida de manera alguna por el coordinador, etcétera, que no haya injerencia, que no se obstaculice la labor, etcétera, etcétera. Adicionalmente, dice, se realizará una supervisión ex post, contando el 5% de los participantes de los encuentros locales y una auditoría de actas, de manera de conocer el desarrollo de los encuentros locales. El Consejo recibirá reclamos por el incumplimiento de los requisitos de los encuentros locales, una dirección electrónica que estará consignada en la página web del Consejo, cosa que todavía no tenemos, ¿no? Los reclamos deberán adjuntar la evidencia de las irregularidades denunciadas. Entonces tenemos 7% presenciales más un 5% me imagino extra, que no haya cubierto ese 7% de revisión ex post. Además, yo creo que la clave en esto es abrir los ojos de la ciudadanía, y para eso tenemos que tener un canal de denuncia que todavía no tenemos. Está anotado, don Francisco, pero antes de eso sobre la página web, porque ahí la idea es, le pregunto recién a Andrés, me dice que ya está hecha la orden de compra, ya está contactada la empresa, y esta semana deberá estar la página nueva con una pestaña eficaz para que las personas puedan hacer las denuncias y los reclamos. Sí, está autorizado, está listo eso. Tiene la palabra don Francisco Fernández. Yo simplemente quería señalar que control presencial o supervisión presencial y control ex post son cualitativamente diferentes. El control presencial permite no solo verificar los aspectos formales que deben gobernar el encuentro, sino también el desarrollo del mismo, su contenido. En cambio, el control ex post es necesariamente formal, es una auditoría de actas, como bien la llamó Lucas. De modo tal de que ahí lo que se puede verificar es que se cumpla con las exigencias formales del acta, pero mal podemos dar cuenta, por el solo control ex post, de la forma en que se desarrolló el encuentro y cómo este se condujo sin irregularidades. De suerte tal que yo priorizaría, tal vez no se llegue al 7%, pero en la medida de lo posible, la cobertura presencial por sobre el control ex post, que lo dejaría como último recurso de verificación de la regularidad de los encuentros. Eso no va.
Francisco Soto. Presidente, bueno, primero pedir excusas por mi retraso. Yo estaba justamente cumpliendo una tarea que el presidente me encomendó en una reunión que ya informaremos. Y quisiera como establecer la siguiente reflexión. Nosotros hemos tenido un proceso bien singular, lo que me comentaba, porque yo estaba con Rodrigo Araya, ya hay como 880 encuentros locales registrados, de los cuales un 50%, 880, 30.000 inscritos individualmente, y bueno, y sobre los encuentros un 50% está efectivamente en recintos particulares, privados, se hace de edificios o casas particulares directamente. Entonces, ese ha sido como el efecto inicial. Los entusiastas han sido básicamente privados, particulares, no organizaciones, personas naturales. Pero ahora viene un efecto de los encuentros más vinculados a las organizaciones sociales. Yo tengo, ¿cómo se llama? Me han contactado varias organizaciones que pretenden hacer encuentros masivos. Entiendo que hay uno citado para el 28 de mayo que aglutina a 30 encuentros. Entonces yo creo que yo me imagino que cualquier alcalde o gente que quiera, digamos, vinculado a un municipio, también van a empezar a hacer actividades de ese tipo. Reuniones, porque igual el efecto, no sé, político de esto, de hacer aisladamente encuentros, no genera, digamos, un efecto visual para gente que quiera tener una opinión en específico. Entiendo que las iglesias también están pensando hacer eso. Entonces, si hay 30 encuentros y eso rápidamente nos permite incrementar la observación sustancialmente. Entonces yo creo que eso también hay que considerarlo. Hemos tenido un formato inicial complejo que tiene que ver con encuentros individuales, por goteo, en casas particulares, y yo creo que ahora se viene como un efecto de actividades más de organizaciones que va a hacer más fácil la fiscalización. Entonces yo no anticiparía el hecho de que nos vamos a llegar al 7%, pero tengo la idea de que esto va a acelerar y mejorar nuestro estándar autoasignado. Gracias, Francisco. No quisiera que este tema nos tomara todo el rato, tenemos varias cosas más, pero yo le agradezco a Lucas que nos haya recordado, porque si no nos tomamos en serio nuestros propios acuerdos, estamos sentando un pésimo precedente. Hay un 7% y habla de presencial. Entonces, a mí me pasa lo siguiente. En la idea de cumplir viablemente, a mí se me refuerza mi convicción, y escuchando a Lucas leer el acuerdo, no parece necesario que el observador o el facilitador, si es que pensamos que el facilitador, como se dijo en su momento, podía ayudarnos en esa etapa, en ese control, no parece, a mi juicio, desprenderse del acta, del acuerdo, que deba estar durante todo el rato, sino que lo que debe hacer es verificar las cosas que leyó Lucas. Entonces yo quiero pedirle que concordemos en que se da por satisfecha la exigencia de observación presencial cuando el observador y o el facilitador han estado durante al menos 30 minutos y podríamos agregar en el momento más relevante. Eso además permitiría aprovechar lo que contaba Francisco. Yo sé, la Pontificia Universidad Católica de Chile está preparando una jornada en sus 5 campus, Villarrica, San Joaquín, Comendador, Casa Central, con decenas, quizás cientos de encuentros en paralelo, una mañana, un sábado. Eso sería fantástico si uno pudiera ir a observar, pero obviamente uno podría ir y recorrer 6 o 7 de esos encuentros locales y no tendría que estar simplemente en uno de los muchos. Entonces, no sé si habría acuerdo, no lo llamaría acuerdo formal, pero efectos de la complementación de nuestra pauta, que se cumple el requisito de observación presencial si alguno de nosotros efectivamente concurrió, hizo las preguntas que hay que hacer, pero no es necesario que haya estado desde el inicio hasta el término. ¿Estaríamos de acuerdo con ese criterio,
Ese es El Salvador. No, yo apoyo eso, simplemente quisiera que se consignaran las observaciones generales al final de la ficha de observación, el tiempo, digamos, que uno estuvo observando. Pero en el resto completamente de acuerdo. ¿Les parece que esto que acabamos de conversar, lo incluyamos como un pie de página? Porque sería bueno que ustedes recibieran una actualización de la pauta. Todos ustedes recibieron en un momento dado la pauta, se le hicieron algunos cambios en algunas palabras que estaban mal escritas. Entonces que mandemos una versión 3.0 de la pauta, y en esa versión 3.0 abajo va a indicar esto que acabamos de conversar. Tiene la palabra el consejero Arturo Fernández. Quiero tomar ese es Roberto Fantuzzi para el acta. Hace una pregunta. Está bien. No, iba a decir, presidente, lo siguiente. Yo tomaría el punto que plantea Francisco, en el sentido que el ideal es la observación presencial completa, lo que más se pueda. Entonces, a lo mejor esa nota a pie de página podría tener una indicación que la observación presencial es preferente en la medida que se pueda, que se pueda coordinar, y se complementa con esta otra observación, digamos, presencial completa versus la presencial funcional, llamémosla. Bien, queda así acordado sobre este punto. A la consulta de Roberto Fantuzzi, podríamos el próximo lunes hacerle llegar a cada uno de ustedes unas 30, 40 copias en papel, si eso ayuda, pero mientras tanto les vamos a hacer llegar hoy día mismo en la tarde la pauta en versión digital, pero yo me comprometo que el próximo lunes cada uno de ustedes tenga 30 pautas, y como contrapartida, solo pedirle, han hecho mucho en estos meses, que tratemos de que cada uno de nosotros se anote con 6, con 5. Eso solo hecho ya nos daría como colectivo un total, no voy a hacer el ejercicio de insinuar una cifra para no equivocarme, pero un total respetable. Salvador. No, presidente, yo propongo que para ordenarnos entre nosotros, cada uno, primero que se abra un Drive, un documento Drive, donde cada uno de nosotros anote un encuentro al que uno va, y así, digamos, todos podamos tener la información actualizada de quién está yendo a qué encuentro, qué día. Pero como es un Drive, esto no necesita comunicárselo a todos los demás, sino que automáticamente se comunica. Bien, y se le va a entregar un reconocimiento al que acumule más encuentros. No, yo creo que basta con que se publique en la prensa. Basta con que la prensa lo publique, el ranking de los observadores. Don Francisco y Juanita. En mi experiencia personal he recibido invitación de un par de grupos para asistirlos con mi observación, de suerte tal que esta podría ser una vía practicable y expedita para asegurarnos una mayor cobertura de encuentros por iniciativa de los propios organizadores que nos inviten. Entonces podríamos poner en la página web que los miembros de este consejo estamos disponibles para recibir invitaciones dentro de nuestras posibilidades con el objeto de cubrir los respectivos eventos. Eso yo creo que abriría posibilidades de una mayor cobertura. Se coge. Juanita Parra. Lo que acaba de proponer Salvador me parece interesante, pero lo veo complicado con los encuentros que los que nos inscribimos para ir a regiones, por ejemplo, porque ahí involucra pasaje, o sea, hay que adelantarse un poco a los hechos, o eso también funcionaría así. Ahí todavía tenemos un problema logístico, que en el fondo nosotros podemos recibir invitaciones personales, y con eso podemos irnos controlando a nosotros mismos a través de esta cuestión que yo les propuse, pero
tenemos un problema gravísimo, que es que Sexpress no nos ha proporcionado la información en tiempo y forma, de manera oportuna, digamos, para que nosotros planifiquemos con la información que ellos nos den dónde, cómo hacer y aún más si en encuentros particulares, cómo nosotros tomar contacto previo con esas personas. ¿Tenemos la información? Que esa información está. Por eso yo les envié un correo a todos para que me dieran su disponibilidad de fecha y así yo pueda hacer el match. Si alguien quiere viajar a regiones, eso sí necesito que me lo avisen con un poquito más de anticipación, unos 8 días de anticipación para poder gestionar pasajes y alojamiento. Pero por los que son en la región metropolitana, el contacto lo podemos hacer directamente. Lucas Sierra. Gracias, presidente. Yo creo que hay que volver sobre el punto. Deberíamos tener la información actualizada de la agenda de encuentros locales con fecha y lugar y nosotros ir viendo lo antes posible, ir inscribiéndonos en cada una. El procedimiento al revés me parece bien complicado porque, o sea, uno tiene agendas, pero como que es difícil planificar. A mí me cuesta planificar 10 horas, digamos. Entonces, sería bueno tener... Y esa información yo creo que debería ser pública. Eso es uno de los puntos que quería hacer. Nosotros deberíamos tener, como el People Meter Online, deberíamos ir teniendo el desarrollo de los cabildos públicamente. Entiendo que nos están habilitando una clave para meternos al sistema. Ya, pero esa información debería estar abierta al público, la agenda. No puede ser porque hay información que son... ¿Los domicilios? Son, claro, reservadas. Que no, ¿cómo se llama el término? Pero a lo mejor debería estar inscrito como un encuentro en tal comuna particular. Lo que me dijeron es que iban a habilitar una pestaña para qué eventos se consideran públicos. Porque hoy día nos estamos cruzados con esta información de que hay eventos privados y otros que no quieren que vayan a verlos y no quieren dar sus datos personales y no quieren prensa, no quieren facilitadores, no quieren consejos de observadores. Y otro que sería de los que nosotros pudiéramos... Presidente, hasta... ¿Una pregunta? Perdón, tiene la palabra Pato Fernández y después Lucas Sierra. Una pregunta muy sencilla nomás. Hasta acá yo no he sabido ni tenido ocasión de ir a observar un encuentro local. No es que no haya, no quiero decir, no he sabido dónde ir. Bueno, por esto estoy haciendo presente una ignorancia que no sé si es culpa mía o del resto, pero yo no he tenido ocasión de saber dónde ir a observar un encuentro local. Vamos, en el futuro cercano, digamos, vamos a tener, ¿cómo saber? O sea, mañana, uno sabe dónde hay encuentros locales y a qué hora. A ver, ¿les parece? Lucas hizo recién yo lo recordé al principio, y podemos invertir la fórmula. En vez de estar ustedes indicando su disponibilidad este sábado en la tarde, hacerle llegar toda la información que se pueda entregar. Ahora, yo entendiendo todo lo que se pueda sobre datos personales respecto a terceros, yo no creo que haya información que el sistema de gobierno no nos deba entregar a nosotros. O sea, no entiendo por qué nosotros no podamos tener lo que tiene el Ministerio del Interior. O sea, no entiendo cuál sería los ciudadanos han participado en un proceso que está supervigilado por nosotros. Yo les pediría a todos ustedes que de pronto pudiéramos suscribir algún protocolo nosotros, en el sentido que nos comprometemos a que no vamos a darle a esta lista de información que nos va a llegar ningún uso que no sea exclusivamente el constituirnos para visitas presenciales, respetando siempre la voluntad de los dueños de casa, las dueñas de casa. Pero yo me parecería extraño que el Ministerio del Interior pueda decir, tenemos todos estos datos, todos estos teléfonos, todos estos mails, no se los podemos dar a nadie, porque son datos personales. Entonces, yo entiendo, no los vamos a publicar en el diario oficial, o en el Mercurio, pero nosotros deberíamos poder pedirle, porque es el compromiso, ¿no es cierto? Ya, entonces... ¿Puedo
hacer ahí una observación Arturo. meramente jurídica. Es probable que el Ministerio esté renuente a entregarlo porque efectivamente el tratamiento de datos personales y la comunicación de un dato personal es parte del tratamiento. El root, el nombre, el domicilio son datos personales. Entonces, como el decreto creador de nuestro consejo no está en la ley, sino es un decreto, podría alguien sostener que no está creada la excepción para que nosotros seamos un órgano titular de la excepción. Esto lo podría resolver, por ejemplo, presidente, rápidamente una consulta, ojalá informal, al Consejo para la Transparencia, que es el órgano encargado de interpretar la ley de protección de la vida privada. Con la venia del Consejo, nosotros podríamos hacer eso, que me parece muy pertinente, hacernos de la información de los encuentros para poder estar advertidos. Pero jurídicamente veo una barrera tal como está hoy día. Gracias, Arturo. Una duda de Roberto Fantuzzi y después Lucas Sierra. Gracias, Roberto. Lucas Sierra. Sí, yo creo que es parte fundamental de la legitimidad de este proceso la información disponible y pública que haya sobre él. Obviamente hay un balance, hay una ponderación entre dos bienes, la privacidad por una parte y el carácter público de la información de este proceso que está, de alguna manera, aun cuando sean autoconvocados, hay recursos públicos involucrados, asignados por ley de presupuesto. O sea, incluso me parece a mí en los encuentros locales, porque hay facilitadores que han sido contratados con recursos públicos, hay papelería además, hay una página web, o sea, tiene una dimensión pública que yo creo que es fundamental y que tiene que y un carácter público que tiene que comparecer en todas sus etapas en esto. Porque una manera de controlar esto es saber cuántos hay inscritos, cuántos se van a realizar, cuántos se han realizado, para después poder comprobar si el número de actas es coincidente con el número de encuentros realizados, ya sea en espacios privados o en espacio público. O sea, me parece completamente fundamental. Si no podemos, sin prejuicio de la recomendación de Arturo, que puede ser, si no podemos vincular nombres con direcciones y con root públicamente, por lo menos que estén esos datos de alguna manera agregados, que no sea posible poder, por lo menos por el público, poder distinguirlos específicamente en los espacios privados, pero nosotros saber, y hay una página web que diga este fin de semana hay encuentros inscritos, que tanto se van a hacer en espacios privados, tanto se van a hacer en espacios públicos y así. Pero no podemos seguir teniendo una especie de velo de la ignorancia en relación con el proceso ex ante, como se está agendando en el minuto, y ex post, además. Hay una solución fácil, Lucas, si me permite agregar. Sí. No. Pero sí, no, si la idea, Roberto, es no perder un recurso de protección en la Corte por infracción Entonces, ¿cómo se hace? Te doy otra solución, que la gente del Ministerio que está inscribiendo, o sea, la página web que aparece para la inscripción, tenga una leyenda, como dice el americano, un disclaimer, en el sentido de que el que se inscribe ahí autoriza a que esa información se envíe al Consejo de Observadores. Probablemente eso no va a producir ningún descenso, ninguna inhibición, pero nos da a nosotros el argumento legal para no ser arrastrados a un proceso. Debería ser público, o sea, los observadores, debería ser lo más público posible, aun cuando sea de una manera más agregada y no individualizada. Porque la única manera que vamos a poder después contrastar datos con actas, con número de encuentros y tener estadísticas confiables. Y la segunda cosa es que ya se están produciendo actas, ¿no es cierto? ¿Dónde están esas actas? Están en una página web a la cual tiene acceso ¿quién? Las Express. Nadie más. En reunión que tuvimos la semana pasada, vamos a dar cuenta después con Héctor,
nosotros pedimos que se nos enviara copia de todas las actas que se fueran subiendo, pero yo creo que Andrés, bueno, que está acá al lado mío, muy inquieto, que quiere compartir alguna información. ¿Mm? Tiene la palabra Andrés Bodanovich. Muy corto, para aclarar un par de cosas que ya lo primero es que va a ser público en la página web para cualquier persona que se meta todos los encuentros públicos, el nombre que lo inscribió, el lugar donde se va a realizar y la hora. Si una persona puso domicilio particular, va a salir solamente domicilio particular, o si la información la detalló más, va a aparecer de esa manera. Pero va a salir solamente el nombre, no va a salir nombre y apellido, va a salir solo nombre. Por ejemplo, Roberto. Creo que eso, me imagino que tiene que haber algún tipo de limitación legal. Pero el punto es que eso va a estar público para todas las personas. Además, nosotros como consejo vamos a tener un acceso a toda la información que la plataforma pide en el fondo ingresar. Es decir, vamos a tener acceso al número de teléfono, al correo, al root y a todos los datos personales de la gente que inscribe. Eso vamos a tener un usuario y una clave y nos vamos a poder meter y estar en eso en línea siempre. No vamos a poder modificar esa información, pero sí vamos a poder revisarla. Eso nos va a servir para poder hacer, para ponernos de acuerdo y para las visitas en el fondo. Y lo último que era respecto a lo que dijo Lucas, claro, que tenemos dos maneras de organizar las visitas que ustedes quieran hacer. De la forma que propuse yo por correo, o la otra es que yo a ustedes les mando un Excel con toda la información de todos los encuentros y que ustedes me digan cuáles podrían visitar. Pero lo que sí es clave es que hagamos un contacto, porque si no lo que va a pasar es que ustedes van a constituir en lugares donde ese encuentro se pospuso, no se va a hacer, no juntaron a las 15 personas. Entonces, para que no se peguen, digamos, piques o visitas, digamos, no fructíferas, eso es el único dato que pedimos y todavía no tenemos en el fondo, que es de los inscritos, cuántos se han realizado y cuáles no. Entonces, a ver, la solución que nos da Arturo es la correcta. En el fondo, lo que nos subsana cualquier cosa es el consentimiento. Más allá de que el consentimiento, los que ya están inscritos no lo dieron, entonces, en estricto rigor jurídico, funcionaría ex post. Yo creo que en cualquier caso, el que exista una leyenda ahí que diga autorizo el tratamiento de datos con la finalidad de que estos sean comunicados al Consejo Observador Ciudadanos manteniendo en su confidencialidad, eso sería suficiente para precavernos de cualquier conflicto en la práctica. Esto supone que nosotros también deberíamos adoptar un acuerdo, una suerte de protocolo y redactarlo ya, digamos, entre hoy día y mañana, de cómo nosotros vamos a tratar los datos que lleguen a nosotros, guardando estricta confidencialidad, no comunicándoselo a nadie, no divulgándolos a nadie y solo usándolos con el fin de poder asistir y observar y ejercer las funciones encomendadas. Lucas Sierra. Yo creo que también un requisito de seriedad que contribuye a la legitimidad del proceso es que las personas, tal vez no para el público, se vinculen nombres con direcciones y root, pero que el organizador que alguna persona que se hace responsable aparezca con nombre y apellido, sino, o sea, yo no veo razones por las cuales no. El anonimato no es una buena cosa en este punto, me parece. Como, no sé, por las redes sociales, o cuando se permite el anonimato, baja inmediatamente el nivel de una actividad o de algo. Entonces, nosotros deberíamos hacer presente al gobierno que, vamos, hasta un cierto punto, que no sea posible vincular direcciones, root y nombre, pero que por lo menos el nombre completo de la persona, para saber de qué se trata, digamos. No encapuchados en el proceso constituyente. ¿Cuál es la explicación de que vaya solo nombre y no el nombre con el apellido? ¿Cuál es la...? Yo no sabía ese... Que seguro tiene que ser con protección de la identidad personal. Roberto Fantuzzi.
Es que yo creo que eso fue lo que sucedió. No, Roberto, yo creo que eso es lo que o sea, no sé si esperar que no esté sucediendo, pero la primera semana, cuando abrimos los encuentros con 500.000 encuentros, millones de encuentros, y finalmente eran 2 encuentros, yo por lo menos sospecho de que hay gente que se inscribió para poder enredar todo esto más aún todavía. Algo tiene que haber pasado, porque no pueden haber 500, 400 encuentros y realmente eran 2 los verdaderos. Algo hay. Sí. Bueno. Déjenme ver si podemos de esta conversación deducir también un cierto acuerdo. Recordemos que ya adoptamos un acuerdo nuestro sobre la observación de estos encuentros locales. Le vamos a agregar a la pauta unos párrafos que ya concordamos sobre lo que acabamos de conversar. Nosotros estamos esperando recibir del Ejecutivo una lista actualizada permanentemente de todos los encuentros locales que se van registrando. En esa lista debiera venir el nombre de la persona y vamos a preguntar por qué razón habría la idea de solamente el nombre de pila, y no el nombre, el apellido, el domicilio, la dirección y la hora, el correo electrónico, el contacto indispensable y eventualmente el teléfono. A partir de ahora mismo le pediríamos al Ejecutivo que en la plataforma digital se indique que los datos que se registren serán compartidos con este Consejo para que el Consejo cumpla con la tarea que le ha encomendado la Presidenta de la República. Le queremos pedir además, yo entiendo que esta última parte sí la dijimos expresamente en una reunión que tuvimos la semana pasada con Patricia Silva, que nos hagan llegar en tiempo real todas las actas. O sea, acta que se incorpora en el software del Ministerio del Interior, automáticamente pasa a nuestra página y nosotros estamos en condiciones de ir viendo cuántas actas van llegando. Lo que no tengo tan claro es, y aquí viene la última cosa que conversamos, es si nosotros vamos a darle publicidad a las actas. Darle publicidad a las actas significa darle publicidad, por una parte, a las conclusiones a las que llegó el grupo de ciudadanos, pero también podría significar los nombres de todos los que participaron con su RUT. La acta lleva los nombres de las personas. Nosotros, por lo menos, cuando discutimos esto hace un mes atrás, decíamos que podíamos visibilizar al coordinador, al responsable, pero quizás no visibilizar al resto de los vecinos o amigos que firmaron. Entonces, una posibilidad sería subir el acta completa, la otra posibilidad sería subir una parte del acta. Dejo planteado esa última duda. Lucas y Pato Fernández. Sí, debemos resolver el asunto de los RUT, tener las razones de la privacidad y evaluar ahí, digamos, sin prejuicio de que tomemos estos acuerdos generales. Pero yo creo que, de nuevo, buena parte de la legitimidad del proceso y de las críticas que hemos visto en la esfera pública en el último tiempo se pueden neutralizar si esta información es pública. O sea, lo que se puede hacer es subir las actas. Si hay realmente un problema con los RUT, es subir las actas con la información de las personas que participaron agregadas. Participaron tantas personas, 15, 20 personas, el organizador fue este y las conclusiones fueron estas. Pero que desde ya uno pueda decir, cuando empiezan a levantarse fantasmas sobre el proceso, buena parte de esos fantasmas están alimentados por el hecho de que no hay nada verídico o certero respecto a lo cual remitirse y referirse. Entonces decimos, bueno, este proceso está secado, mire las actas y después emita un juicio. O sea, no veo razones por las cuales las actas no pueden estar enteras, sin perjuicio de que se pueden sacar los rutos, los nombres de las personas y que realmente razones de peso, pero el contenido de las actas que estén en la web. Gracias, Lucas. Estoy de acuerdo. Patricio Fernández. Quería plantear otro punto, señor presidente, que una dificultad que se ha repetido, parece, y por lo menos la pregunta a uno le ha llegado, es ¿por qué 15 personas si no pudiera en el trayecto de esto ser 10, por ejemplo? Uno, porque si se hace en casa, no es tan fácil el espacio para 15 en todas las casas de los chilenos. Dos, que hay gente que junta 8, 9 y tiene dificultad para las 15. La pregunta
o sea, la inquietud va en dos sentidos. Una, que si facilita y hace más factible la participación, el que sean 10, a ver si plantearlo, y si no, entender de dónde viene el número 15, cabalístico o nuestro. ¿Ah? Si ustedes revisan el acta número 4, Sí. entiendo que están los dos números, 10 y 15. Porque yo porque puse si 10. se constituye como un verdadero problema, si es que otros tienen la experiencia que se les repita esta demanda, a mí me cuesta argumentar qué es lo que fortalece y justifica el número 15 respecto, por ejemplo, del número 10. Así como en el futuro se nos podría pasar lo mismo con algo que también ha sido planteado acá, si pudieran llegar a inscribirse encuentros 5 días antes y no necesariamente 10. Estoy pensando porque yo creo que todos tenemos conciencia de que esto es algo que está como en rodaje, y no es que se produce de golpe, y no es que la gente está haciendo tacos para llegar a los encuentros locales. Entonces, si a nosotros nos interesa que aquí participe esta gente, también podríamos colaborar a lo largo del proceso en ver cosas que lo faciliten sin por eso tergiversarlo, desviarlo ni corromperlo. Gracias, Pato. Sí. Pasó algo muy particular, Hernán Larraín. presidente, y es que en la metodología original venían 10, luego el acuerdo número 4 fijó el número en 15, y yo, cuando me lo comentó su experiencia a propósito de lo que comentaba Pato Fernández, fui para atrás y no encontré que en nosotros había habido una discusión explícita de la ampliación de ese número. La historia de cómo se llegó a ese criterio la tengo yo al menos no tan precisa. No sé si algún compañero se acuerda de eso. Dice 10, porque yo lo redacté. Yo tengo la clara conciencia de haber propuesto que fuera 10 cuando redacté, pero subsistía el número 15 de discusiones anteriores. Yo tengo la misma sensación que Pato, a mí me complica simplemente por un tema de imagen, no de fondo. Si esta fuera una cuestión de fondo, yo no tengo duda. Para mí 10 es un número mucho más razonable para una casa, es un número razonable para una discusión, para un debate. Es más fácil discutir entre 10 que entre 15. Pero yo no quisiera que alguien leyera esto como una cuestión que busca cambiar las cosas sobre la marcha, como una manera de inflar los resultados. Yo tengo la clara conciencia de que a mí me parecía que 10 era el mejor número, así lo escribí en su momento, lo defendí, y por alguna de esas cosas que nos pasaron a veces que no éramos suficientemente cuidadosos a veces en los detalles, y me hago la autocrítica, quedó 15. Quedó 15 en una parte, pero dice 10 en el mismo acuerdo. Si quieren lo leemos, pero en el mismo párrafo dice 10 arriba y después dice 15. No, sí, el tema imagen. Sí. Tiene la palabra Juanita Parra. Que de todas maneras, a través de la participación individual, no estamos dejando a nadie fuera. Aunque se quiera juntar un grupo, o sea, si hay un grupo menor de 15, no es que van a quedar excluidos de este proceso, pueden participar en forma individual. La palabra Salvador Miraleo, Francisco Fernández. O sea, más allá de cómo nos perciban algunos sectores que en el fondo por cualquier cosa que hagamos nos pueden criticar, yo creo que nosotros tenemos que tener la capacidad para flexibilizar en la medida que va avanzando el proceso ciertas condiciones que hemos puesto cuando no las consideremos esenciales o que nos estén aportando realmente a nuestro trabajo de velar por la transparencia y nos apoyen, por ejemplo, para mejorar la participación. Entonces, creo que es completamente razonable, más allá de cómo llegamos a esa cifra, que nosotros ahora podemos dejar en claro como para ayudar y facilitar la participación, que lo dejamos en 10, considerando, por ejemplo, que en sectores rurales es muy difícil o mucho más difícil que en el ámbito urbano juntar 15 personas.
Entonces podríamos quedarnos con eso, con una sobrerepresentación de encuentros locales que se produzcan en el medio urbano y dificultar aún más los procesos que se puedan producir en el medio rural. Entonces creo que es sano que nosotros ahora pongamos esa cifra de 10. Eso se puede aclarar, digamos, en la misma página web de la plataforma del gobierno y más allá de, y eso, digamos, no creo que debamos considerar cómo algunos sectores nos van a ver, porque con lo que hagamos, digamos, ya sabemos, nos van a disparar de los más diversos sectores. Yo lo que recuerdo es que la propuesta del Ejecutivo hablaba no menos de 15 ni más de 30, y yo propuse la redacción 10. Y quedó así, bueno. No, sí, lo que pasa... Arturo Fernández, no, estaba Francisco Fernández, disculpa Arturo. No, muy breve, presidente. Yo creo que estamos en tiempo de expedir una regla aclaratoria, tal como decía Salvador, fijando en 10 el número mínimo y dando dos razones sustentatorias, aparte de la que él indicó, mayor facilidad para reunir gente en el medio no urbano o rural, y el de posibilitar una participación más activa. En la medida que es menor el número de miembros, estos pueden opinar con mayor disponibilidad de tiempo. Y segundo, facilitar la reunión en recintos como los domicilios particulares, en que en la vida urbana meter 15 personas dentro de departamentos pequeños no es tarea fácil. Entonces, se pueden enunciar esos dos criterios y ya expedir desde ahora mismo esta regla aclaratoria, porque lo que no podemos permitir es que coexistan ambas cifras que son dispares entre sí. Es decir, que en realidad la cifra que corresponde aplicar para dar validez a un encuentro local autoconvocado es el quórum mínimo de 10 personas. Es decirlo ya. Gracias. Está tiene la palabra, perdónenme. Gracias. Tenemos, quiero recordarles en todo caso, que, como lo ha leído Andrés, efectivamente en el acuerdo número 4 están los dos guarismos. O sea, no estaríamos tampoco inventando. Sí. Arturo Fernández. Yo quiero agregar un elemento de contexto que puede explicar por qué son 15. Y recordemos que aquí había la idea de que había una participación bastante masiva, bastante latente, con bastante urgencia por expresarse. Entonces, si propia Sexpress envía el dato de 15, 10 o 5 son decisiones prudenciales, no hay nada de principio realmente en juego ahí. Pero Sexpress pidió 15. Entonces yo pregunto, ¿tenemos un problema en el sentido de que gente reclamando que no se logra armar el mínimo de 15? Si tuviéramos ese problema, yo me abriría, pero entiendo que no. ¿Sí? Escuchemos a Patricio. Yo he recibido varios comentarios al respecto. Sí. No llegamos a los 15. No, del tipo, no llegamos a los 15. Hay 12, hay 11. Y el otro día alguien nos comentaba en otro evento la dificultad, porque como se ha desarrollado mucho más de lo pensado en el ámbito doméstico, lo que no ha sucedido, si es que alguien lo imaginó, es que en donde hay un espacio público se reúnan ya. Dado que eso, y dado que se ha desarrollado más bien en el ámbito doméstico, en una casa es más complicado 15 que en, qué sé yo, el centro comunitario de no sé dónde, digamos. Entonces, como al parecer, en el desarrollo de esto, ese ámbito ha sido más extensivo y expansivo de lo que se esperaba, quizá vale la pena repensarlo. Cosa que, dicho sea de paso, vendría a ser una noticia feliz el que hasta aquí, encuentro yo, se hayan desarrollado más encuentros de ciudadanos sin adscripción grupal ninguna que militancias particulares. Contradiría mucho de lo especulado y esperado, ¿no? Por todos lados. Y ayudar a que eso acontezca, en vez de que esto sea un solo lugar de fuerza
de los partidos políticos, de los grupos organizados, de los grupos de fuerza, etcétera, también es otro argumento más a favor quizás de ayudar a un número más bajo. O sea, que potenciar las posibilidades familiares, amistosas e individuales respecto de las militancias, organizaciones concretas y grupos de fuerza. Bueno, Héctor, Lucas, Arturo, ¿tú retomas o habías terminado? Yo terminé, cierro simplemente quizá, consultemos a Express porque pensó en ese número, a lo mejor ahí hay una metodología. Lo que pasa es que quiero recordarle, perdón, que los encuentros locales originalmente tenían varias diferencias. Iban a haber facilitadores territoriales, que eran un requisito. De algún modo nosotros le fuimos dando, con nuestra observación, un carácter más espontáneo, más autónomo, menos intervenido. Yo recuerdo haber puesto 10 porque me parecía que era más práctico. Y sí, quiero decir, yo fui a Sebastián Elcano el miércoles pasado en la noche, estaba lloviendo, y llegué, y la persona que lo había organizado, que era una persona muy joven, me dice, justo llegamos a 15, y pensé que iba a fracasar. Es bien obvio lo que estoy diciendo. Y estaban en el living de la casa las 15 personas. No todo el mundo tiene living grande. O sea, yo creo que hay consideraciones súper razonables, especialmente si nosotros tomamos el acuerdo un poquito contradictorio, donde decíamos no menos de 10, y luego decíamos, mejor todavía. Gracias, presidente. El gobierno, aquí estoy revisando el 18 de enero, el gobierno dice no menos de 10, no más de 30, y nosotros decimos no menos de 15, no más de 30, y introducimos la excepción de las comunidades indígenas, no del piso, sino que del techo. O sea, si se trata de una comunidad indígena, puedan ser más de 30. Yo creo, presidente, que atendía todas las consideraciones, si no hay una propuesta formal del gobierno, de las Expreso del gobierno en este sentido, yo en esta materia no innovaría. Pueden hacer los living más grandes, más chicos, si no se pueden conseguir 15 personas, si no se puede participar individualmente, lo que vamos, y yo creo que en este caso hay una cuestión importante en relación al contexto y sobre las competencias de nosotros como observadores. La convocatoria es responsabilidad del gobierno, no es responsabilidad del Consejo, tengámoslo claro eso, porque nosotros no tenemos posibilidad de controlar eso. No tenemos plata para gastar en una campaña más grande, en una campaña más chica, no tenemos responsabilidad y no tenemos poder. Y si como no tenemos poder, no podemos asumir una responsabilidad en relación a los resultados de ese ejercicio de poder que no tenemos. Entonces, en esta materia, si el gobierno hace una propuesta formal, nosotros lo podremos discutir o no en su mérito para observarlo o no. Pero esto como tiene que ver con la convocatoria y con la participación, nosotros tenemos que ver que la participación sea inclusiva, no tenga sesgo, etcétera, pero que no necesariamente sea masiva o no masiva. Es una cuestión de mérito político respecto al cual nosotros no podemos hacernos responsables porque, de nuevo, no tenemos poder alguno sobre eso. No podemos intervenir, decir se gastan más millones en esta campaña y menos millones en esta otra. Entonces, si no hay una petición formal de quien tiene el poder y la responsabilidad de hacerlo, yo no haría nada en esta materia. Y no hay contradicción, porque el gobierno dijo 10, nosotros decimos 15, nosotros nos mantenemos de acuerdo a nuestra decisión. No, yo tengo yo tengo una discrepancia de memoria. La propuesta original de los encuentros que hizo el gobierno eran no menos de 15 ni más de 30. Y podemos ver el acta después. Yo me acuerdo haber dicho en sesión que me parecía que mejor era 10. Y cuando redacté, me tomé la libertad de poner 10, bajo mi responsabilidad. Pero en otra parte del texto subsiste el número 15. Aquí lo tengo, dice, el gobierno, este es el número 3 sobre los encuentros locales. El gobierno ha propuesto la realización de encuentros locales autoconvocados para el debate constitucional. Se trataría de grupos de ciudadanos de no menos de 10 y no más de 30 integrantes, los que aquí está la descripción del gobierno. Y el gobierno propuso 10 y nosotros lo registramos como que propuso 10. Si le hacemos caso al acuerdo 4, no sé, porque nosotros decimos en nuestras observaciones, en nuestros requisitos, no menos de 15 y no más de 30.
nos expongamos, dejémoslo así nomás. Tenemos dos criterios. Hemos dado las razones, yo les quiero pedir, si no hay condiciones para decidirlo ahora, no lo decidimos, no es una decisión definitiva, pero algunos de ustedes han planteado que por razones de todo tipo, prudenciales, de rol, de función, de misión, no nos corresponde tomar la iniciativa en este punto y pronunciarnos en caso de que hubiera una solicitud más formal de SECPRES. Y otros han planteado que nosotros podríamos en este momento declarar que 10 es un número que satisface las condiciones de observación que nosotros hemos planteado y que facilitaría la participación. Se ofrece la palabra si hay más elementos para este tema. Tú estabas anotado, Héctor, hace rato, y después Lucas de nuevo. No sé, tengo. Ahí. Brevísimo, presidente. El gobierno nos ha pedido nada en concreto a este respecto. Tampoco tenemos información, más o menos fidedigna, que nos diga que hay un número relevante de encuentros que no se habían podido desarrollar por parte de quórum. Eso más, a lo mejor una manía personal, pero la incomodidad que provoca el hecho de que mientras esté corriendo el plazo, que ya nosotros habíamos acordado, habíamos fijado hace bastante tiempo, alteremos la regla, por mucho que la motivación sea razonable, una pro-participación, no me termina de convencer si no tenemos una petición formal y un respaldo concreto con información fidedigna a esa petición. Por esa razón yo no sería partidario de hacer un cambio. Se ofrece la palabra sobre este punto. Pato Fernández. Sin insistir en el número 10, 15, porque eso lo decidiremos aquí, no nos genera mayores... Estoy en desacuerdo en un punto con Lucas Sierra. Yo creo que es cierto que no es responsabilidad nuestra la promoción, ni el éxito o fracaso de la participación en esta convocatoria. Pero si lo nuestro es transparentar, hacer que sea limpia, justa y buena, para decirlo en términos alwinistas, esta convocatoria, sí puede ser un interés del Consejo el permitir que participen más que menos, el facilitar a los que les resulte difícil concurrir a un encuentro local, el limar las dificultades que un proyecto inicial pueda tener para hacer más masiva esta convocatoria. O sea, nosotros estamos también para hacerle más fácil, quiero creer, a la comunidad participar de este proceso que hacerse lo más difícil. Yo les voy a confesar lo que me ocurre. Yo recuerdo perfectamente haber propuesto que fueran 10, estoy convencido pero creo que el riesgo de que esto sea un obstáculo más serio que las dificultades que estamos levantando al bajarlo a 10, se ve potenciado si no es un acuerdo unánime. Si nosotros no estamos todos de acuerdo por distintas y muy respetables razones, yo preferiría no forzar una votación. Ahora, si alguno de ustedes pide forzar la votación, hacemos la votación. Porque si está este riesgo de que sea leído como una cuestión, lo digo de otra manera, yo creo que esto va a ir avanzando bien. Y yo no me gustaría que nadie interpretara esto como una decisión que está movida por mejorar los cómputos o el recuento de recursos. No me gustaría que saliera así, porque yo estoy bastante optimista. Si esto lo tomáramos en forma unánime ante una solicitud y nadie se preocupara, se facilita eso. Pero si lo tomamos en una votación dividida, es re fácil que esto sea leído como una cuestión forzada. Entonces, yo, a los que legítimamente, con quienes yo comparto bastante, quisieran rebajarlo a 10, les diría que esperáramos en una de esas, si conversamos este punto, si yo vuelvo a enviarles la historia hacia atrás. Porque yo estoy súper clarito. Y yo redacté eso, y lo redacté mal, y con el paso de la semana y los meses aparecen más y más las fallas del acuerdo número 4, pese a que me quedaba hasta las 4 de la mañana, o quizá por eso. Yo preferiría no votar, porque veo que vamos a estar divididos en esta votación. Entonces le estaríamos dando una herramienta a los que van a leer esto como una medida desesperada de un grupo, que, permítanme decírmelo,
yo no estoy para nada desesperado. Yo encuentro que esto está con muchas dificultades avanzando bien. Les quiero pedir lo siguiente. Estamos citados como consejo al Senado en un rato más, 35 minutos más. No tiene mucho sentido que vayamos todos. Entonces yo pediría que pudiéramos convenir en una delegación de 5 personas, 4 personas, 6 personas. Es una reunión que no tiene una agenda definida de preguntas. Los senadores Urresti, Araya, Larraín, Arboe y no sé quién es el quinto Espina, nos van a hacer preguntas. Nos van a hacer preguntas sobre el proceso constituyente. Una de las cosas positivas de este Consejo es que todos y cada uno de los que estamos acá estamos en condiciones de entregar respuestas que nos dejen a todos bastante tranquilos. No creo que tengamos que preparar esta reunión. Simplemente repetir lo que hemos venido diciendo, lo que le dijimos el lunes pasado a Chile Vamos, lo que le hemos dicho a Revolución Democrática, al Partido Comunista, al Partido Socialista, pero sí me gustaría que nos pusiéramos de acuerdo en un grupo de 4 o 5 y que sin perjuicio que no vayamos para nada a polemizar, no tiene ningún sentido ir a polemizar. A mí por lo menos me gustaría que ustedes me autorizaran a que hiciera exactamente la misma defensa del Consejo que yo hice el lunes recién pasado. No una defensa siquiera del proceso, no, una defensa de la actuación de este Consejo. Ustedes me escucharon ante las preguntas de Chile Vamos, una exposición tranquila, sin polemizar con nadie, pero nos van a hacer preguntas. Algunas de esas preguntas pueden ser difíciles, puede que esas preguntas hagan cargo de algunas denuncias que han habido, y repito, sin ningún ánimo de polemizar. No tiene ningún sentido polemizar con algún sector político. A mí me gustaría sentir que la exposición que yo hice la semana pasada, algunos de ustedes no pudieron estar cuando yo la hice, fueron 10 minutos de explicar lo que hemos estado haciendo. Cada uno de nuestros acuerdos, cada una de nuestras decisiones, reivindicar nuestra autonomía. Ahora, mejor aún si vamos varios de nosotros, entonces podemos compartir esa tarea. Yo respondo algunas preguntas y ustedes, los que puedan, me acompañan y también respondemos. Se ofrece la palabra sobre el tema y me encantaría que si alguno aprovecha cuando levante la mano para decir que puede ir. Héctor Meri. Puedo ir y habitualmente voy a la sesión del Senado, así que en ese sentido no me siento en la fila de atrás y no hay ningún problema en que no. Es mi doble calidad. No solamente estoy de acuerdo con lo que acaba de decir el presidente en términos de la que la aplicación sea la misma, pero creo que habría que fijar una posición respecto de las críticas aparecidas el fin de semana por un partido determinado, que hizo una crítica bastante maciza sobre el tema. Podemos compartirla o no, pero es un tema que es previsible que va a salir en esta audiencia, así que por eso yo quiero fijar una posición. Gracias. Lucas Sierra. Sí, presidente. ¿A qué lo tenemos que terminar en media hora más? Chuta. Unos puntos, no puedo ir al Senado, pero algunos puntos, el de Héctor de todas maneras, yo creo que va a salir ahora, además, eso hay que hacerse cargo de alguna manera del proceso facilitadores, y mi pregunta era, que los primeros que tienen que responder, si estas críticas tienen algún fundamento, los primeros que tienen que responder, me imagino que es el Servicio Civil y el Gobierno. Y la segunda cosa que nosotros deberíamos también velar es que tal vez la mejor respuesta a eso es que ha habido un sistema de apelación o de reconsideración y no sabemos si ha sido usado o no usado. O sea, si alguien se siente que ha sido ilegítimamente excluido de la posibilidad de ser facilitador, tenemos que tener certeza de que existió un procedimiento, que es el procedimiento habitual en el Servicio Civil de reconsideración de esa medida. O sea, yo creo que tampoco podemos hacernos cargo de estas cuestiones tan al voleo y como de revisar las páginas, no sé, por Facebook y esas cosas, sino que más bien si existió la vía institucional para poder hacerlo, y nosotros deberíamos tener certeza respecto de eso, y creo que sería muy interesante que usted con Héctor nos contaran cómo le fue en el otro día, digamos. Y en relación con eso,
cuestiones de gobierno interno. A mí me gustaría que oficialmente no estuviéramos tan colgados de una sesión de un lunes a otro, porque están pasando cosas entre medio en la semana. Entonces, cuando tengamos estas delegaciones de representantes a hacer estas gestiones, sería muy bueno que contaran qué se hizo la gestión rápidamente, tal vez no con todos sus detalles porque eso es materia de sesión, pero por lo menos para saber qué fueron y qué estuvieron ahí, para saber qué está pasando durante la semana. Porque además ayuda a contestar cuando a uno le hacen preguntas en otras partes lo que está pasando. Y me gustaría volver sobre una pregunta de la sesión anterior. Nosotros objetamos la metodología de conversación con los siete ahí sí que había cábala, ¿no? 7 veces 7, y la metodología que en el fondo excluía las opiniones disidentes. ¿Qué ha pasado con eso? Eso, presidente. Gracias. Está anotado Francisco Soto. Ya que se nos viene la hora de cierre, presidente, yo quería informar de esta reunión que usted me llamó para participar. Muy brevemente, hay que compartir la información que se nombraron los sistematizadores. Y como se llama, se acogió esta idea que sean 3 los encargados, los que coordinen esta sistematización, y está, Rodrigo Márquez, está, Ignacio Irarrázabar y María Cristina Escudero. Entiendo que en el caso de Ignacio y de María Cristina Escudero, uno representa a la Católica y otro a la Chile. Entonces, hoy día tuvieron una primera reunión de trabajo y nos invitaron a participar, y a mí me encontré muy relevante ir. Nos citaron a 11:30 y yo fui a las 12 en el PNUD. Y yo creo que sería muy relevante que nosotros pidiéramos reunirnos con ellos la próxima semana. Tomaron varias definiciones a partir de la información que ellos tenían del proceso de sistematización. A mí la más relevante de todas ellas es que ellos van a generar productos que ellos quieren que sean trazables. O sea, que las personas que participen en cabildos puedan seguir cómo su opinión se estructura en el debate de la comuna, en la provincia y en la región. Sí, esos son uno de la Católica, que es Ignacio Irarrázabar, y uno de la Chile, que es María Cristina Escudero. No sé, entonces Pero, sí. Entonces, lo que ellos nos tienen van a venir a hacer una propuesta de sistematización la próxima semana. Entonces, ahí nosotros nos informaremos por primera vez de esto y nos formaremos una opinión de lo que proponen. Ellos nos plantearon así in situ que ellos van a tener información de las sistematizaciones en cada una de las 3 fases. Y ellos consideraban que eso no debía estar disponible en una página como oficial del gobierno, y proponían que las sistematizaciones de ellos fueran abiertas a la ciudadanía desde la página del Consejo. Entonces, están tomando definiciones en un montón de cosas que nos quieren plantear, y yo creo que es central conversar con ellos lo antes posible. Perdón, pero una sola duda. Yo preferiría más que... Yo te dije que era interesante que fueras para tener información, pero yo creo que la idea es que el gobierno nos haga llegar una propuesta que recoja lo que le dijimos en el acuerdo número 4 para que podamos observarla. ¿Ah? Yo le invitaría a que nos hagan una exposición con lo que ellos entienden que es la mejor manera, y nosotros podamos decir, nos parece que satisface los requisitos de amplitud, porque cuando a mí me invitaron ahí, yo te decía, a mí me complicaba ir para que después pudieran decir que ya estaba convenido con el Consejo. ¿Te fijas? Me parece bien que ojalá que tú hayas podido ir para tener información, ¿ah? Pero yo resguardaría nuestra autonomía para poder opinar críticamente frente a una propuesta que nos hagan llegar y la podamos enriquecer o aceptarla. En una de esas es espectacular, ¿ah? Pero mantener esa autonomía nuestra
frente a la propuesta de sistema, que es clave, la sistematización es crucial. Ya, yo no quiero que lleguemos tarde, entonces, además de Héctor Meri, ¿qué otro? Perdón, Gastón Gómez. Señor presidente, quería expresar primero que nada mi molestia porque se haya cambiado la hora de la reunión de manera, digamos, a última hora, por la sencilla razón de que algunos tenemos comprometido las horas anteriores y por muy importante que sea la reunión del Senado, no me parece que se cambien las horas porque de otra manera uno no puede asistir a la reunión. Y salvo reuniones extraordinarias que las hemos pactado, no me parece que se cambien así nomás. Cambiamos la hora, etc. No me parece. ¿No? Lo segundo es que veo con preocupación que comienzan a avanzarse las cosas sin que vayamos cerrando ninguna. ¿No? Ninguna de las cosas importantes. ¿No? Habíamos quedado de acuerdo en que los que harían la síntesis deberían expresar ciertas calidades que propusimos y estuvimos de acuerdo en pedir. Pero ya veo que están nombrados, están trabajando, hay una metodología en curso y no hemos tenido absolutamente nada que ver en aquello. No tengo ninguna opinión antojadiza ni previa respecto de ninguno de los tres. De hecho, a dos de ellos no los conozco siquiera. Pero me molesta que comencemos a avanzar así a empellones, ¿no? Sobre la base de hechos consumados y estamos en problemas. Después cuando alguien dice, oye, estoy en desacuerdo porque esa persona no me pareció que era la correcta, hay otras más. Así. Vamos. Segundo, tenemos un problema público con los facilitadores, con su número, las sustituciones, no sabemos si se han realizado o no sabemos de cuánto. Yo sé que esto estuvo reunido con ellos, pero la información fehaciente y pública no existe, ¿no? No la hemos planteado. De hecho, hay observaciones muy molestas de algunos sectores políticos del país, de algunos programas de televisión, y la verdad es que yo no sabría cómo contestarlas, ¿no? Yo no sé si alguien puede contestarlas. Yo sé más o menos aproximadamente, pero nadie se hace cargo de nada. No hay un texto que diga, mire, de los 219 en realidad fueron 212, los 212, por estas razones llegamos a 202, y respecto de los restantes hasta 192, resulta que renunciaron por X razones y se van a sustituir de esta manera y los sustituyen. No tenemos idea, ¿no? Aquí se dijo también, en tercer lugar, que teníamos un acuerdo previo sobre poner en discusión las formas en que se adoptaban los acuerdos. Tampoco hemos logrado cerrar nada de aquello. Entonces, no quiero seguir dando la lata citando nuestra. Pero estoy preocupado, señor presidente, porque estamos avanzando, ¿no? Y no quisiera que los problemas de fondo que parecen anunciarse o verse a trasluz en el fondo de este asunto se nos vinieran encima sin haber construido las certezas necesarias para llegar a esos acuerdos, ¿no? Lo que me pasa específicamente con los sintetizadores, ¿no? Yo no quisiera que los sintetizadores resulta que realizan el texto de las bases y llegan aquí y nos dicen, mire, este es el texto que vamos a hacer, porque vamos a tener un problema complejo, ¿no? Ese día. Entonces, todo eso me comienza a complicar yo que le llamaría el método Secretaría General de Gobierno, digamos, que es como que las cosas comienzan a producirse y como se producen tan rápido, tú no la alcanzas a observar ni nadie se presta la educación de mandarte un oficio explicándotelo, ¿no? Último para decir, ok, ¿no? No quiero citarle las opiniones privadas de algunos senadores y diputados de la República que son sobre estas deficiencias. Entonces, yo creo que estamos en un inchíngulo, no estoy asignando la responsabilidad a la mesa, ¿no? Estoy simplemente diciéndole que creo que tenemos que lamentablemente comenzar a ser un poquito más puntillosos y formales porque tenemos varias cosas que resolver y sobre el particular yo le diría modestamente al grupo de Márquez que antes que se pongan a trabajar
envíen un documento, un texto que explicite qué es lo que van a hacer, con qué metodología y... entonces, no quiero seguir ahondando porque no tiene mayor sentido. Todos sabemos de lo que estamos hablando, ¿no? Y de la complejidad que depara esto. Gracias, Gastón. Tiene pedida la palabra Arturo. No quiero ser muy rudo, digamos, unos 5 o 6 minutos más deberíamos partir caminando la delegación. Arturo, y tenemos que ver una fórmula, de hacernos cargo de algunos de estos problemas a la brevedad, hay que buscar una fórmula. Arturo. Bien, trataré de ser lo más operativo posible para que pueda comparecer al Senado. Tomando la idea de que hay algunos temas que no hemos podido cerrar y que hay algunos otros sobrevinientes que empiezan a llegar, sugiero, no sé si alcanzamos ahora los minutos que queda, pero usted sabe, presidente, que me preocupa que del acuerdo 4 en relación al protocolo de SECPRES para los funcionarios públicos hay un punto, la letra D del número 2, que yo creo que tenemos que observar en relación a si están habilitados por nosotros o no los funcionarios públicos para salir a motivar y a instar a la gente a participar en el proceso. Eso es lo primero que pido, que se ponga en tabla el tema, porque subsiste en un estado de indefinición. Lo segundo es que respecto a las críticas de un partido político son los facilitadores, respaldo la idea, entiendo, de Lucas, de pedir al Servicio Civil una especie de informe que reporte cómo terminó el proceso, qué criterios se aplicaron, si hubo reclamo, si se usó la instancia de reclamo, porque aquí lo que interesa probablemente a la opinión pública y a los reclamantes es saber, como usted también lo intuyó en una respuesta, saber si esta especie de adhesión mayoritaria que habría a una determinada idea es de los postulantes en general, el global de los postulantes, o se produce por obra de una distorsión en el proceso. Eso lo tiene que contestar el Servicio Civil y nosotros, sin necesariamente hacernos eco en el reclamo, sí tenemos el deber de despejar los hechos como fueron. Son las dos proposiciones que le hago, presidente. Roberto Fantuzzi. Es que yo no sé, convocar a unas personas a escuchar una canción. O sea, no. Bueno, claro. Tomo nota. Voy a hacerle llegar una fórmula que nos permita hacernos cargo de las 3 o 4 cuestiones que ha planteado Gastón, la que ha planteado Roberto, algunas que ha planteado Arturo, algunas que ha planteado Lucas, cosas pendientes, cosas que están en el aire, una posibilidad de hacer una reunión antes del próximo lunes. Voy a sondearlo con ustedes para ver cuál es su posibilidad y su disponibilidad.
Héctor y yo vamos a redactar un texto en que informemos brevemente, digamos, cuál fue el resultado de las gestiones que hicimos a nombre de ustedes. Y ahora les pido, por favor, porque entendiendo lo que dice Gastón, y yo lamento que se haya producido esto, a mí me pareció que esta invitación del Senado y la de la Cámara del miércoles, que me toca ir a la Cámara y me encantaría que alguien me acompañara también el miércoles a Valparaíso, eran importantes. Son momentos en que uno rinde cuentas ante el representante de la ciudadanía. Además de Salvador y de Héctor, ¿quién más de ustedes tendría la gentileza de acompañarme? Ya. Héctor y Salvador, ¿se sienten representados? Muchas gracias. Ya. Yo creo que más 6 más o menos. ¿Hasta qué hora será esa reunión? 5:30, 6. Déjeme a la salida a ver si... Pato Fernández. 10 segundos, solo para enfatizar completamente, yo creo que por la dignidad personal de lo que uno pueda contestar, tanto lo que dice Arturo de los facilitadores, o sea, saber rigurosamente, a la brevedad, si podemos decir que esto ha sido con total transparencia y que no ha habido ningún chamullo de por medio, porque o sea, así es como yo lo percibí en un comienzo, y si ha pasado algo entre medio, no quisiera uno estar poniendo su palabra en falso. Y segundo, en el mismísimo sentido, Gastón habló de esto de los sintetizadores. Nosotros le hemos puesto ya los puntos sobre la I cada vez que joden, o al menos cuando a mí me ha tocado, lo he dicho con insistencia, que es el Consejo Ciudadano Observadores el que tiene bajo su responsabilidad la síntesis de los diálogos que se produzcan y además la redacción del documento de las bases ciudadanas para una nueva Constitución. Si entre medio de esto, mientras uno insiste en que terminen con eso, van pasando cosas al respecto que lo desmienten, es sencillamente una vergüenza. O sea, es un punto a poner claro ahora ya, no en 2 minutos más, ya. Lo que digan y lo que propongan ellos, si no está avalado por el Consejo, no. Y de lo contrario el Consejo lo observa. Porque si no, es muy delicada la situación, digamos, en la que vamos quedando, ¿no? Yo la reunión que estuve, ellos lo entendían así. Yo creo que lo que falta es lo que dice Gastón, que se nos formalice los nombramientos, porque hasta el día de hoy yo tengo que relatar algo que no ha sido informado el Consejo. Se levanta las... Muchas gracias por su asistencia.